Bienvenidos a esta quinta cumbre profética que como Fundación Veraca llevamos adelante. Sabemos que va a ser una tarde de mucha bendición para tu vida, donde tu vida será transformada y será tocada por una palabra revelada de parte del Señor. El tema que hoy nos convoca es rompimiento profético, así que prepárate para que eso suceda en tu vida hoy. Bien, es un honor para nosotros entrar en tu hogar trayendo este mensaje de cambio, de renovación y de revelación también. Sabemos que va a traer libertad, un nuevo tiempo de orden, estableciendo diseños de Dios en lo natural y en lo espiritual. Así que estamos agradecidos por todo este trabajo que está haciendo la Fundación Veraca. Exactamente. La fundación, para que sepas un poco más, está compuesta por 8 directorios que se fundamenta en la enseñanza no convencional de la palabra del Señor, trayendo así respuestas a cada área y a cada situación. Uno de esos directorios tiene como nombre Renovando el Pacto y está enfocado exclusivamente en la familia cristiana y las problemáticas que debe enfrentar y resolver en el día a día. También en la constitución de la misma, en la economía, en la administración de los recursos naturales, en los recursos humanos, en la crianza de los hijos, en las interrelaciones personales, etc. Nosotros como fundación creemos que lo que se siembra en la familia, lo que se siembra en este diseño divino se ve reflejado en las generaciones que vienen como generaciones de bendición. Por eso, en esta hora, vamos a dar comienzo a esta cumbre profética con una palabra de oración y le vamos a pedir al Señor que nos visite con su presencia y que también ocurra ese rompimiento en nuestras vidas. Amén. Así que nos ponemos de acuerdo con vos para empezar esta cumbre. Sí, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el lugar de honor, que tomes legalidad en nuestras vidas. Queremos ese rompimiento, queremos, Señor, un nuevo entendimiento de tu verdad, Señor. Que tu verdad sea establecido, quitando toda tiniebla, toda oscuridad, Señor, y que podamos entender esa verdad y ejecutarla para traer, Señor, nueva autoridad en nuestras vidas y en la tierra que pisamos, nuestra amada nación. Cada nación sea bendecida a través de tus hijos, Señor. Sí, Señor, amén. Lo creemos y creemos, Padre, que esa palabra que tú has enviado para traer ese rompimiento en nuestras vidas, Señor, se ejecutará ahora, Señor. Y todo lo que tú pensaste, Señor, empezará a ser sembrado en nuestro espíritu, trayendo una transformación genuina para bendición de las generaciones. Entregamos esta cumbre en tus manos, Señor. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu palabra, llénanos de tu transformación por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Lo creemos que va a ser una tarde de rompimiento para vos. Pero ¿qué te parece si para dar la introducción a este tema recibimos y damos la bienvenida a la directora de la Fundación de la Red Veraca, la profeta Verónica Lugo de Acevedo? Hola, ¿qué tal? Nuevamente en otra cumbre profética donde hoy trataremos el tema rompimiento profético. Ahora, si uno busca la palabra romper en el diccionario de lengua castellana, nos encontramos con que es partir una cosa en trozos irregulares o separar de ella una parte golpeándola, rasgándola, estirando de ella con o sin violencia. Ahora, ¿por qué rompimiento profético? Cuando decimos profético, nos estamos remitiendo a la voluntad soberana de Dios, a lo que Dios sabe que conviene a las naciones, a las personas, a las iglesias, a los ministros, a la familia, de su voluntad soberana que es indiscutible y que Él sabe cómo lleva el hilo conductor de la historia de la raza humana y ya está escrito cómo va a terminar esta historia, ¿no? Ahora, estamos hablando de romper, pero ¿romper qué? Bueno, cada persona tiene sueño, tiene proyectos, tiene ganas de hacer esto o de hacer aquello, pero en algunos temas en particular de su vida se encuentra de pronto con una gran oposición.
se encuentra con que rebota y vuelve siempre cíclicamente a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Entonces uno pasa por el chequeo de la consejería y de la palabra. ¿Por qué causa no puedo alcanzar esa meta? ¿Por qué parece que estoy chocando con lo mismo? Recuerdo que una vez tuve que hacer un rompimiento profético establecido por Dios sobre un estudiante de medicina que 7 años reincidía en repetir o no sacar buenas notas en la misma materia. Y eso detuvo su carrera un montón de años, casi 7 años. Bueno, cuando lo tuve frente a mí, supe que era tema de rompimiento profético. Gracias a Dios, con la ayuda de Dios se pudo romper y él pudo vencer esa cosa en la cual siempre chocaba, que era una materia en particular. Y hoy en día ya está ejerciendo su carrera, está casado y con hijos. Ahora, eso en cuanto a lo que es rompimiento profético, pero deberíamos tener algunos detalles en cuenta sobre este tema y voy a tratar de hablar brevemente en la introducción, ya que los otros oradores van a desarrollar otro aspecto diferente del mismo tema. Hay un detalle acá para que el rompimiento sea efectivo. Hoy en día, la fe en Cristo, la fe en la iglesia como invención de Cristo, institución de Cristo, en muchos es tema de burla. También los ministerios, en muchos, es tema de burla. Y a veces en sectores minoritarios del cristianismo también hay burla sobre el ejercicio profético y el don profético. Si queremos un verdadero rompimiento en nuestra vida, debemos evitar la burla, porque la burla puede complicar una situación que nos esté limitando, ya sea como techo espiritual o ya sea como un frontón, como un muro que no podemos atravesar. Para esto vamos a leer la Biblia en Isaías, capítulo, ya les digo exactamente cuál, 28, versículo 22. Dice así este versículo en el libro de Isaías. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. Yo diría de este versículo más claro, echarle agua. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Esto está expresando Isaías en un momento donde él como mensajero tenía que decir cosas que al pueblo de Israel no le gustaban y le devolvían con burla, con sorna, con menosprecio al mensaje que él estaba trayendo. Pero él aclara bien aquí que la burla frente a los planes de Dios, la burla frente a lo que nosotros queremos alcanzar, no nos favorece la burla, sino que acá dice claramente que puede apretar más la atadura, o sea que la limitación puede ser más grande, la oposición puede ser más grande, el techo espiritual puede ser aún más duro sobre nuestras cabezas. Por eso qué importante tener un espíritu sensible al Espíritu de Dios, un espíritu humilde y saber interpretar la vida en este maravilloso desafío de la relación con Dios. Porque ¿qué es la vida cristiana si no es relacionarte con tu Creador? ¿Qué es la vida cristiana si no es relacionarte con la Biblia, donde tenemos las instrucciones más maravillosas para todo tipo de salud integral del ser humano? Ahora, no solamente hay que tener en cuenta este detalle de la burla, sino también que la liberación tiene que ver con proceso. Hay personas que no avanzan, pero precisamente porque Dios las está tratando. Para esto me gustaría leer con ustedes el Salmo 107, 10 al 14, y ahí muy claramente se expresa lo que estoy diciendo. Dice aquí: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Acá te da un detalle, y no es el único párrafo de la Biblia que te da este detalle. Te muestra con mucha claridad que muchas veces esas limitaciones, esas cosas que nos resisten para caminar con libertad en los proyectos que tenemos, ese techo espiritual que sentimos que nos asfixia y que no podemos desarrollarnos todo lo que quisiéramos en la integralidad de la vida.
Aquí dice una de las causas: por cuanto fueron rebeldes al consejo de Dios. Pero sigue diciendo: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Yo sé que esta parte no es muy popular, el conocimiento en las iglesias cristianas, y a veces no queremos ver este aspecto de Dios como Padre, donde dice que Él quebrantó sus corazones con el trabajo. Quiere decir que si sos rebelde, Dios te va a ayudar como Padre a quebrantar esa rebeldía, poniéndote mayor dificultad sobre lo que querés alcanzar. Cayeron, dice, y no hubo quien los ayudase. Aquí está hablando de proceso. Aquí está hablando de proceso. Todos queremos hablar del Dios de amor cuando olvidamos que en la carta a los Hebreos dice claramente que Dios es un Padre que acompaña a sus hijos, que los recibe, pero que si es necesario, dice, los azota, que los recibe con azotes si hay que corregir. Y esa es la parte que no queremos aceptar de la persona de Dios, pero no significa eso que no nos ame. Al contrario, nos corrige para evitarnos mayores males emocionales, espirituales y también sociales. Luego dice, luego de que clamaron a Jehová y en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Ves? Dios pareciera en el proceso esperar un punto de humillación nuestra, de humildad nuestra, no de tanto egocentrismo, no de tanto egoísmo, no de tanto yo soy lo más importante y lo que está fuera de mí, ni Dios tiene que decirme qué hacer, ni el pastor tiene que decirme qué hacer, ni nadie tiene que decirme qué hacer. Aquí en el globo terráqueo convivimos todos, y para convivir bien hay leyes establecidas en la Biblia que no solamente nos dan una fuerte lazos sociales, sino que también lazos sociales muy sanos, muy sabios, muy maduros. Y parece que Dios espera ese punto de humillación y dice, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Rompimiento profético. ¿Lo puedo hacer yo sola? No. Estoy leyendo párrafos de la Biblia que indican una interacción entre Dios y el ser humano. Indica una interacción también de obediencia en el proceso de vida, que a veces Él puede dificultar que no se te abra todo lo que estás soñando alcanzar, porque te está procesando para una mayor humanidad, porque el que se humilla no pierde. Dice la Biblia que Dios va a exaltar al que se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Y aclara que cuando fuere tiempo. Eso significa que no vas a recibir antes ni después, sino lo que decimos nosotros proféticamente, en el tiempo justo, en el tiempo profético. Pero hay otra cosa también que tener en cuenta, y que en esta interacción de Dios y el cristiano, o Dios y el Hijo de Dios, existe también una liberación en donde el pueblo o yo no intervengo, sino que Dios está viendo algo que ya tiene que terminar, que como leímos la definición, que tiene que romperse, que tiene que partirse, que tiene que abrirse. Y lo vamos a encontrar esto en Isaías capítulo 52, versículo 2, dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Por supuesto que por el tiempito corto que usamos aquí, no te hago fondo histórico de cada párrafo que estamos leyendo o versículo que estamos leyendo. Pero todo tiene una cuestión de que cuando Israel estaba cautiva bajo Babilonia, cuando cautiva buscó ayuda de otros imperios como el egipcio. Entonces Dios acá, ya viendo que el cumplimiento del proceso en cautividad, da la orden en el momento justo, el rompimiento profético en el tiempo justo, y le dice claramente, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión.
Quiere decir que aquí vemos claramente una orden divina, que es profética. Y vemos un receptor, que es el pueblo de Dios. Pero el que tenía que accionar lo que Dios soltó, el que tenía que trabajar la palabra revelada, el que tenía que poner esfuerzo en alcanzar lo que Dios había dicho, era el pueblo de Dios. Dios habló y los hijos debían accionar. Para el rompimiento profético hay que tener en cuenta este accionar que nos corresponde a nosotros en el tiempo establecido por Él. Así que en esta breve introducción, no te olvides que hay cosas que hay que tener en cuenta, que la burla frente a las cosas sobrenaturales, espirituales o realmente de respeto, que se merecen respeto como la iglesia, creada por Jesucristo, la burla no te va a ayudar personalmente a que rompas esas cosas que te están poniendo limitaciones. También tener en cuenta que la liberación en algunos casos tiene que ver con un proceso personal de lo que Dios está haciendo con cada uno, y que también la liberación puede estar supeditada bajo la orden de Dios, pero vas a ser siempre vos el que va a trabajar la palabra, siempre vos el que vas a accionar conforme a lo que te fue dicho. Y eso habla de un buen nivel de fe. El último versículo que habíamos leído del Salmo 14 decía: lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. ¿Saben lo que hizo Israel en un momento? Contrató al imperio egipcio para ser librado. Pero para Dios, cuando nosotros buscamos salidas poderosas, porque en aquel tiempo Israel tenía recursos económicos para darse el lujo de pagar un ejército que pelee guerras por él. Para Dios, lo que no viene de Él no es vida. El apóstol Pablo dice claramente esto, que lo que proviene solamente de nuestra alma genera muerte. Por eso, cuando hablamos de recibir el Espíritu Santo, estamos hablando de recibir una sobredosis de vida que nos va a impulsar en esta vida natural y nos va a librar de estar extendiendo el brazo de la carne, de mi inteligencia, de mi lógica, para ver cómo resuelvo estas cosas independientemente de Dios, como si Dios está por allá y yo no tengo que tener una relación con Él y yo me la puedo arreglar sola. Para Dios eso es lo que dice aquí claramente: tinieblas y sombra de muerte. Pero cuando vos te relacionás con Dios, cuando vos buscás respuestas de la vida en la Sagrada Escritura, cuando vos tenés esa comunión con todos tus hermanos en la fe, en la familia, la gran familia de la fe llamada iglesia, salís de la sombra de las tinieblas y de la muerte y pasás directamente al reino de la luz, a tener vínculos sanos y fuertes que en momentos de dificultad te van a hacer tener un buen oído para escuchar la dirección de Dios y venga ese rompimiento profético que estás necesitando. Allí donde estás, te invito a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos a través de ti de acercarnos al Padre Celestial, nuestro Creador, y a través de la Sagrada Escritura fundamentar nuestra fe y, Señor, también afirmar nuestros pensamientos. Pero en este momento queremos pedirte, Señor, que todo aquello que tú ves desde tu soberano trono, del lugar altísimo, que está siendo o un techo espiritual o está siendo como un frontón que me impide avanzar, tú desde allí, Señor, sueltes esa palabra profética, me ayudes en el proceso con el cual camino contigo y venga ese rompimiento en el nombre de Jesús. Venga el rompimiento si es necesario económico, el rompimiento si es necesario de restauración matrimonial, el rompimiento también con los hijos que están creciendo y a veces se rebelan, pero venga un rompimiento y entre, Señor, sabiduría y obediencia a los hijos para escuchar la voz de los padres. Glorifícate en este momento tan difícil del globo terráqueo, donde estamos aislados bajo estrictas normas de gobierno por esto del COVID-19. Toda esta presión psicológica que estamos viviendo, todo esto que afecta nuestras emociones, que afecta nuestra economía. Te pedimos también que venga ese rompimiento en el nombre de Jesús y podamos volver poco a poco a la normalidad de la vida que nos hacía, Señor, sentir que la libertad era posible. Gracias te damos, Jesús,
porque tú estás con nosotros siempre y bendigo tu nombre, Padre, y bendigo a los que están conectados. En el nombre de Jesús. Amén. Peace, bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. And at your name, and Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. And Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. En Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. En tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. En tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Amén. Recibimos esta palabra que propone estiramiento a nivel espiritual, estirarnos en fe para alcanzar este rompimiento que trae beneficios a nuestra vida. Amén. Y de esta forma, ¿qué les parece si recibimos al próximo orador de esta tarde? Así que le damos la bienvenida al apóstol Carlos Schulz de la Iglesia Vida y Esperanza de la ciudad de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, que tocará el tema prisioneros del sistema. Apóstol, bienvenido. Qué privilegio poder estar otra vez en esta cumbre y compartir nada más y nada menos que la poderosa palabra de Dios. Una palabra que produce rompimiento, que quebranta, que arruina. Dice la palabra de Dios que tenemos la unción del Santo. Lucas capítulo 4, verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Tremenda palabra de Dios. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Tenemos una tremenda misión, pero una palabra poderosísima. Una palabra que realmente penetra hasta lo más profundo y destruye toda artimaña y situación que el enemigo quiere trazar sobre nuestras vidas. La palabra rompimiento tiene que ver con cosas que suceden de repente, algo que de repente abre camino, que luego de estar esperando, de estar acumulando ante el trono de Dios, oraciones, búsqueda del Señor, vienen esas interrupciones de Dios y quebranta y rompe lo que el enemigo muchas veces nos ha metido, nos ha puesto en territorios y en cosas que nos entretienen y no nos dejan avanzar. El profeta Isaías, en el capítulo 64, verso 1, dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras. Mire, cuando Dios interviene, cuando la palabra interviene, algo extraordinario sucede.
y comienza a suceder. Por eso nosotros no somos prisioneros del sistema. El sistema, la Babilonia de este tiempo, no tiene derecho a condicionarnos. La iglesia le pertenece al Señor. Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo entregó la unción a la iglesia, la autoridad. Dice la palabra que el Espíritu Santo vino de repente, llenó a los discípulos, llenó a los apóstoles, comenzó la iglesia. Y esa iglesia tiene poder. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos opera en la iglesia en este tiempo. Por eso nosotros no tenemos limitación alguna por situaciones para condicionarnos a la misión de predicar el Evangelio. Pueden que las puertas de los templos estén cerradas, pero tenemos la unción del Santo en nosotros. La palabra que soltamos, la palabra que impartimos, esa palabra va a romper todo yugo. Como dice el profeta Isaías, capítulo 10, verso 27, la unción pudre el yugo. Si no podemos predicar en los templos, predicamos a través de los medios de comunicación, a través de las redes. Si no podemos a través de las redes, lo haremos en las calles, lo haremos en las plazas, pero nadie podrá cerrar la boca de la iglesia. Nadie podrá detener la misión de la iglesia. Y tenemos una tremenda responsabilidad que es predicar el Evangelio. El sistema que nos rodea, el sistema babilónico, no importa el nuevo orden mundial que se está gestando, la iglesia va a seguir predicando un evangelio de rompimiento, un evangelio que le arruina los planes al diablo, que quebranta, que arruina todo aquello que quiere venir contra los hijos del Señor. Y el evangelio produce paz, el evangelio produce esperanza, el evangelio abre camino, hay una activación de fe sobrenatural. La fe que el Señor nos regala es la que nos da certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Genera expectativa en la iglesia. Iglesia, en este tiempo más que nunca debemos estar atentos a llevar ese evangelio, a predicar ese evangelio, no callarnos, sino ser embajadores del reino del Señor. Pablo, el apóstol de los gentiles, nuestro apóstol, habló esta palabra y lo hizo con denuedo. La Biblia dice que lo hizo con valor, lo hizo con entrega, lo hizo con energía. Cuando él estuvo preso más que nunca, anunciaba el evangelio, escribió las mejores cartas. Nada ni nadie pudo detener la voz del evangelio, la voz de la iglesia, a través del apóstol Pablo. Y él nos enseña allí en Efesios capítulo 6, el verso 20, soy embajador en cadenas, que con denuedo debo hablar la palabra de Dios. Nadie va a frenar la voz profética de la iglesia. Vamos a seguir predicando ese evangelio y el rompimiento es igual a avance. El rompimiento es igual a territorios a conquistar. Por eso, cuando entendemos este principio y tomamos la palabra de Dios y nos aferramos en fe, vamos a darnos cuenta que cuanto más fuertes estamos en el Señor, más fuerte será la predicación del evangelio. Así que tu fe no mengüe, que tu fe no se achique, que tu fe crezca, es como un músculo. Aférrate al Señor. Pero es importante, iglesia, orar. Es un tiempo de clamar en favor de los ministros, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros. Cubrirlos en oración, pedir que los ángeles los asistan, que la revelación venga, que la palabra fluya como un río. La perseverancia en la oración trae la victoria. La perseverancia en la oración hace avanzar la iglesia. La oración debe ser perseverante, buscar de Dios, aferrarnos a Dios. Y cuando hay acumulación de oraciones en el cielo, de repente viene esa gloria manifestada. De repente el rompimiento viene y algo comienza a suceder. El apóstol Pablo dice a los Colosenses capítulo 4, verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta,
para la palabra, para que podamos dar a conocer el misterio de Cristo, para que podamos avanzar con el misterio de Cristo, con el Evangelio, con las buenas nuevas. Así que la oración, iglesia, todos debemos tener cadenas de oración, de ayuno, perseverar, luchar. Este tiempo tenemos que tomar las herramientas. Miren, cuando tomamos las herramientas nos damos cuenta que el Espíritu Santo está obrando más allá de templos cerrados, obra a través de las redes. El Espíritu Santo no está en cuarentena, el cielo no está en crisis, Dios está haciendo la obra, se va a establecer el reino sobre toda la tierra, por más que el espíritu del anticristo esté operando, por más que el nuevo orden mundial se esté gestando, la iglesia tiene una tremenda misión, es llevar el evangelio. Por eso nuestra misión va más allá de las penurias, más allá de las circunstancias, más allá de las cosas personales que nos puedan suceder. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:9, y esto es importante. Él dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, como anunciando algo que es fuerte, algo que es tremendamente difícil, pero él dice, tengo gozo en el Espíritu, porque la palabra de Dios no está presa. Cuando Pablo suelta esta palabra, es una palabra que nos tiene que traer a nosotros esa unción, esa fuerza de decir, Señor, este es mi tiempo, hoy están los Pablo, hoy deben estar las Esther, deben estar los José, las Débora, los Daniel de este tiempo, que van más allá de un sistema babilónico, van más allá de las circunstancias. Por eso tenemos esa autoridad para quebrantar, para arruinar, para plantar. En el nombre poderoso de Jesús podemos ordenar a las tinieblas que retroceden y deben retroceder, ordenar a los demonios que suelten a las vidas y las vidas quedan libres en el nombre poderoso de Jesús. Es la iglesia de este tiempo, es el tiempo de la iglesia ahora. Nada debe frenarnos, nada debe inhibirnos. Tomemos la autoridad que tenemos. Por eso hay un poder de rompimiento, hay una unción de rompimiento. Y yo quiero bendecir a cada uno de ustedes, bendecir a la iglesia. Vamos, iglesia, es tiempo de poder tomar las herramientas, es tiempo de abrir la boca, de anunciar el evangelio, en tiempo y fuera de tiempo, en la azotea, en las calles, en las plazas, deben escuchar el evangelio de Cristo. El único que trae esperanza es Jesucristo, no es el humanismo, no es la política, no es nadie que puede cambiar la historia, no es la ciencia, solamente Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Y a través de Cristo tendrás paz, a través de Cristo tendrás esperanza y a través de Cristo tendrás vida y vida eterna. Que el Señor te bendiga, te dé fuerzas renovadas y que realmente seamos todos embajadores del reino, estableciendo el reino del Señor hasta lo último de la tierra. Que Dios bendiga su poderosa palabra. Amén y amén. Eres mi canción, mi tesoro, tú mi proveedor, ahora y siempre, mi esperanza y mi confianza está en ti. Oh, tu gracia me ha
Cristo te anhelo. Oh, cuánto te amo. Cristo, yo te amo. Oh, te anhelo. Oh, Cristo, te anhelo. Oh, tu gracia me abraza. Oh, cuán bello amor, cuán bello amor me alienta, me sustenta. Oh, cuán bello amor, cuán bello amor. Creemos lo que estamos escuchando. Su Espíritu está haciendo algo en nuestras vidas hoy y creo que por medio de su unción está trayendo rompimiento de todo yugo de esclavitud a fin de que podamos alcanzar ese propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Nos preparamos ya para recibir al tercer orador, el pastor Daniel Saley, de la Iglesia Rey de Gloria de San Nicolás, la provincia de Buenos Aires. Nos va a traer un tema muy interesante y muy poderoso, prisioneros mentales y espirituales. Nos preparamos para recibirte, pastor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión en lo que es la quinta cumbre profética de la Fundación Veraca. El tema que quiero desarrollar junto a ustedes es prisioneros mentales y espirituales. Cuando hablamos de rompimiento, damos a entender que una persona, familia o comunidad necesitan de libertad y también necesitan del poder del Señor manifestándose para un fin específico. Veamos historias en la palabra del Señor donde se dieron diferentes rompimientos sobre personas que estaban pasando situaciones muy, pero muy difíciles. El hombre de Gadareno es uno de ellos. En el libro según San Marco, capítulo 5, versículo 4 y 5, vamos a estar viendo allí en la palabra del Señor cómo este hombre requería una desesperada solución. Esta frase que me surgió producto de pensar en las personas que muchas veces vienen a nuestras iglesias, muchas veces me mandan un mensaje, gente que está desesperada por una solución para la problemática que están viviendo con sus hijos, con su esposo, con un pariente. Gadareno estaba teniendo una situación muy compleja, muy difícil. Su vida era una vida miserable. Estaba pasando por problemas graves de salud espiritual. La palabra del Señor dice que demonios se habían apoderado de él. Lo tenían bajo un gobierno de sufrimiento, oprimido, perturbado, con ataduras. Vamos a leer los dos versículos que mencioné para poder ver el cuadro espiritual que tenía esta persona que se cruza con Jesús en el territorio de Gadara. Dice la palabra que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Vemos que esta persona que estaba sufriendo muchísimo, porque siempre que un individuo se vea en una prisión espiritual, el sufrimiento es una constante. El detalle que revela la palabra del Señor es que de día y de noche él andaba entre los sepulcros y se andaba dando voces. Otro detalle importante que vemos es cómo él estaba en una autodestrucción. Dice que él se lastimaba y se hería con piedras a sí mismo.
Este terrible cuadro espiritual es el que muchas veces y lamentablemente encontramos también en las personas del siglo XXI. Mucha gente que está sufriendo, atada por demonios, oprimida, perturbada. Conozco personas que han ido a médicos y en su parte física no tienen nada malo, pero sí están con cuestiones psiquiátricas y con cuestiones espirituales severas como la que describe este cuadro bíblico. De pronto en el versículo 6 ocurre algo muy importante, una oportunidad. ¿De qué? De que este hombre pueda experimentar un rompimiento espiritual poderoso de parte del Señor. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Lo más importante que vemos en este versículo es que allí comenzó una obra libertadora sobre este varón. Cuando vio a Jesús, corrió ante Jesús y se arrodilló ante Jesús. Allí surgió la gran oportunidad, la oportunidad de su vida. Me imagino allí los espíritus atormentándolo fuertemente, porque todo espíritu sabe que cuando el nombre de Jesús y la persona de Jesús aparece en el escenario de la vida de una persona, inevitablemente viene liberación. Gadareno necesitaba un rompimiento y una liberación, tanto en lo espiritual, en lo psicológico, como en lo emocional. Y Jesús comenzó a orar por él, comenzó a liberarlo. Un escenario tremendo se estaba dando, un suceso grande y poderoso estaba ocurriendo sobre la vida de este hombre que miserablemente la estaba pasando muy mal. Dice la palabra del Señor que él se arrodilló y dice la palabra del Señor que él fue liberado por el Señor Jesús. Y vemos que los efectos del rompimiento fueron tremendamente asombrosos. Antes del rompimiento, Gadareno andaba gritando en los sepulcros. Pero vemos en el versículo 15 un detalle. Dice, y el que había sido liberado, que tenía la legión, estaba sentado. Algo impresionante había ocurrido. Había un gran cambio, una gran transformación de andar corriendo entre los muertos y los sepulcros, dando voces. Ahora el hombre estaba sentado junto al maestro. Antes era un demente y un trastornado, pero miren lo que dice la palabra del Señor, que estaba en su juicio cabal y que estaba vestido cuando antes andaba desnudo y herido. La transformación fue impresionante. El Espíritu Santo en este siglo XXI, en este tiempo, en esta cumbre, quiere hablar sobre tu vida. El Señor quiere traer rompimientos poderosos, así como esta transformación que experimentó Gadareno, que salió de una prisión espiritual tan terrible que estaba viviendo. Así en este tiempo el Señor sigue obrando sobre las personas que corren a Él, que ponen los ojos en Jesús, que se arrodillan ante el Señor. Hay una esperanza para tu vida, hay esperanza para tu problema, hay esperanza para esta situación que muchas veces la ves de una manera oscura y sin solución. Jesús libera a Gadareno, Jesús marca su vida. Jesús trae un rompimiento poderoso y marca un antes y un después en la vida de este hombre. Este hombre nunca volvió a ser el mismo y descubrió un nuevo estilo de vida a través del mismo Jesús y del evangelio que él predicaba y enseñaba. En estos tiempos la iglesia también está proclamando el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, y salir de la prisión en la que hoy estás es un propósito de Dios. Él quiere hacer cosas tremendas sobre tu vida. Solamente ten fe y ten confianza y pon tu mirada en Jesús. Él es el que trae ese rompimiento tan deseado dentro de tu corazón. Por eso hay otras historias que también vamos a ver, y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 12, donde vemos a Pedro
que necesitaba una liberación sobrenatural. Pedro estaba afligido por causa de que a Jacobo, amigo, compañero de milicia de él, este apóstol que también había sido discipulado por el Señor Jesús, había muerto. ¿En manos de quién? En manos de los romanos, en manos de Herodes. Había un avivamiento, pero también había persecución sobre la iglesia y sobre los apóstoles. Y Pedro termina en una prisión. Y la palabra del Señor habla claramente cómo Pedro todavía iba a experimentar un rompimiento espiritual porque él era un portador de propósitos. Pedro era un predicador de avivamiento. Pedro era el primer apóstol que el Señor usó para que miles de personas caigan rendidas a los pies de Cristo. Pedro todavía no le había llegado el tiempo y la hora y era un portador de planes y propósitos que Dios todavía quería concretar. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 12, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Aquí vemos algo tremendo. Una manifestación sobrenatural de un ángel que el mismo Padre Celestial había enviado a la cárcel en donde estaba Pedro. Y él salió en libertad de una manera sobrenatural, de una manera impensada. Había soldados que estaban custodiando a Pedro, precisamente 16 soldados, 3 guardias, cuidando de que Pedro no se escapara de esa prisión. Pero maravillosamente el Dios eterno, el Dios que nos ama, el Dios que nunca nos abandona, podemos sentirnos en la prisión y en el momento más difícil, en la angustia más grande de nuestra vida. Pero yo quiero decirte algo, el Señor nunca se olvida de nosotros. ¿Y qué forma usó Dios? Envió un ángel, porque las formas y los rompimientos se dan de diferentes maneras. Aquí, un ángel del Señor operó sobre las cadenas que había en las manos de Pedro, operó sobre las puertas de las cárceles. Dice que las puertas se abrieron sobrenaturalmente. Quiero decirte algo, Dios enviará ángeles, Dios enviará personas, Dios enviará ungidos que van a traer bendición sobre tu vida y vas a salir de esa prisión de oscuridad. Y quiero rescatar una frase muy importante para soltarlo sobre muchas personas que no tienen esperanza en este día. Dice la palabra en un momento, y una luz resplandeció en la cárcel. En estos tiempos donde te sentís prisionero de muchas cosas, de vicios, de ataduras, de maldiciones generacionales, una luz va a resplandecer sobre tu vida. Esa luz proviene de Dios, es el mismo Espíritu de Dios trayendo un poderoso rompimiento, así como Pedro fue liberado. Dice la palabra del Señor que la iglesia clamaba, que la iglesia oraba por Pedro. Y él fue a ver a los hermanos luego de esa liberación. Y maravillosamente Pedro siguió cumpliendo propósitos y planes de Dios en otros lugares y en otros territorios. El impedimento que tenía cautivo a Pedro fue quitado porque Dios trajo un gran suceso, un gran rompimiento, donde él fue liberado de lo que estaba viviendo. También vemos en la palabra del Señor que Él siempre respalda a sus ungidos. Él siempre guarda de sus hijos. Y Él siempre va a asistirnos en tiempos puntuales y en etapas de nuestra vida. Él va a asistirnos con visitaciones del cielo que van a traer rompimientos poderosos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta del rompimiento? Porque experimentamos
la libertad de nuestro ser. Es uno de los síntomas más comunes. Cuando una persona experimenta ese poder sobrenatural, nuestro ser se libera. ¿Cómo nos damos cuenta del rompimiento? Porque mejoramos la comunión con el Espíritu Santo. Tenemos y cultivamos una relación de amistad, una conexión fuerte ahí con el Espíritu de Dios. Eso va creciendo, eso se hace una relación intensa y nos volvemos dependientes del Espíritu Santo. Eso es producto de un rompimiento espiritual. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos experimentado un rompimiento? Tenemos deseos de alabar, de adorar y de bendecir el nombre del Señor cada día. El rompimiento de algo espiritual que estaba establecido sobre una persona genera confianza, valor y esperanza sobre nuestro futuro. Qué importante es esto. Cada punto que estoy hablando son síntomas que vamos experimentando en la medida que el Espíritu de Dios va trabajando en nuestro corazón. Otra cosa importante, nos damos cuenta que experimentamos un rompimiento, porque mejora nuestro ánimo para el hacer en lo secular, mejora nuestro ánimo para emprender, para estudiar, para trabajar, para el ministerio, para todo lo que tenemos que hacer diariamente. Un rompimiento nos da fuerza en el ánimo. El rompimiento también quebranta la debilidad en la fe, quebranta la debilidad en la voluntad y recibimos un empoderamiento sobrenatural. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Cómo nos damos cuenta que hemos experimentado un rompimiento espiritual? Porque cambiamos de posición espiritual, crecemos en autoridad espiritual, hay una promoción sobre nuestra vida y hay reconocimiento. Somos establecidos, cumplimos una función con eficiencia y fidelidad. Y así es como vamos cumpliendo la misión que el Señor nos encomendó para estos tiempos. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos experimentado un rompimiento? Porque nuestra mente es liberada y tenemos una cosmovisión diferente de nosotros mismos, de Dios, de la vida. Hay una visión clara de lo que soy en Dios, de lo que tengo en Dios y de lo que puedo lograr en Dios. Qué importante es que experimentemos rompimientos espirituales en diferentes esferas de nuestra vida. El Señor quiere obrar poderosamente porque a través de los rompimientos espirituales también ocurre algo importante. Quebrantamos techos espirituales, nuestras limitaciones internas, nuestros problemas que nos rodean son quitados y así subimos a otro nivel de estatura espiritual. El verdadero rompimiento espiritual nos saca de la cautividad que vivíamos en las tinieblas para hacernos prisioneros de esperanza y Dios mismo trae restauración sobre nuestras vidas. Y quiero soltar esta palabra como un rema sobre todos los que me están viendo, sobre todos los que me están escuchando, que se sienten prisioneros espirituales y están cautivos bajo las tinieblas. Esta palabra es poderosa, tomala, escribila en tu hogar, en una hoja, léela todos los días. Zacarías 9:12 dice, volveos a la fortaleza. Esto habla de volverse a Dios. Volveos a la fortaleza y dice, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Hay una gran bendición que Cristo quiere soltar sobre tu vida. Dios te promete liberación. Dios quiere por medio de su Espíritu Santo y su unción poderosa traer un rompimiento grande sobre tu ser, sobre tu vida, sobre tu familia. El Señor lo promete en Zacarías 9:12. Él te dice, vuélvete a la fortaleza. Y ya no eres más un prisionero de oscuridad, de depresión, de locura, de trastorno, de demencia. Ya no eres más un prisionero del pecado, de los demonios. Ya no eres más un prisionero del mundo. Ahora eres un prisionero de esperanza y Dios te lo promete. Él te dice, os restauraré al doble. En este mismo momento hemos llegado al mejor punto
donde vamos a hacer una oración, para que todas las personas que se sienten cautivas, todas las personas que se sienten atadas, oprimidas, perturbadas, todas las personas que se sienten con fuertes techos espirituales, tal vez estás caminando en el Señor y te sentís estancado, esos círculos viciosos que se generan en nuestras vidas, que no salen, el Dios eterno va a operar en tu mente y en tu corazón. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque tú has obrado. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Ahora, oh Dios eterno, trae un rompimiento espiritual poderoso sobre cada uno de los oyentes, cada persona que está conectada en esta misma hora. Las situaciones que cada uno en particular están viviendo sobre nuestra Argentina y otras naciones. Ahora, Espíritu de Dios, ve a través de esta transmisión, a través de esta oración y rompe toda cadena, rompe toda atadura. Oh, abre las puertas de las prisiones. Ahora el Señor te saca de cautividad. El Dios eterno te libera en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de locura, depresión, todo espíritu que ha cautivado tu vida, todo lo que te mantiene en oscuridad y tiniebla, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, recibe un rompimiento espiritual. Dios marca un antes y un después sobre tu vida. Dios transformará tu corazón. Dios transformará tu historia. Dios transformará tu vida. Hay esperanza en los porvenir. Él te dice en esta tarde: te restauraré, restituiré al doble sobre tu vida. Y ahora eres un prisionero de Cristo. Eres un prisionero de esperanza. Ahora el mismo Espíritu de Dios te libera y te da paz, te da libertad, te da un tiempo nuevo. Te da un encuentro profundo con el gran Maestro. Señor, que cada persona en aquel lugar donde se encuentran en sus hogares y oyendo esta transmisión, reciban ese rompimiento profético que necesitan sobre su vida. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando nuestra oración, haz de nuestro ser tu muralla, tuya somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. Oh, 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 oh. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Amén a todas estas palabras, estas enseñanzas. Qué lindo poder ser parte de este tiempo donde la iglesia está siendo instruida
está siendo preparada para esta hora profética. Muchas gracias al pastor Daniel Saley por cada una de estas enseñanzas. Amén. Y antes de hacer el cierre final, vamos a invitar a la pastora Lidia Reich de Hook, de la iglesia Puertas de Esperanza de Coronel Durati, Chaco, junto al equipo de intercesión del ministerio Life Decision, a tener un tiempo de intercesión por la realidad de nuestra nación. Así que te invitamos a que puedas acompañarnos en esta bendita labor que tenemos como intercesores. En esta cumbre profética también nos vamos a tomar el tiempo para clamar a Dios por nuestra tierra. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, quien nos abrió el camino para que pudiéramos tener acceso directo a Dios. Le invito a acompañarnos en este tiempo de oración. Padre del cielo, te adoramos, te exaltamos, alzamos tu nombre en alto, Dios de nuestras vidas, Dios de todo lo creado. Ante ti venimos y nos humillamos, Señor. Señor, no somos dignos de tu misericordia, pero tú nos amaste tanto que por el nombre de Jesús y en virtud de la sangre que Él vertió, nosotros hoy podemos venir ante ti y clamamos por misericordia, por esa misericordia eterna que se renueva cada día. Por eso en el nombre de Jesús clamamos misericordia por aquellos que están sin trabajo, que han quedado sin trabajo en este tiempo largo de aislamiento social obligatorio. Rogamos por tu misericordia que se abran nuevas fuentes de trabajo y sean contratados. Asimismo, los que están trabajando por sí mismos, los profesionales que están sin poder trabajar, Señor, que pronto se abran esas puertas y puedan volver a trabajar. Asimismo, Padre, rogamos tu misericordia, porque la economía global y a nivel nacional también pronto se reactive, Señor. Por tu misericordia, Señor, por una palabra tuya, a pesar de lo que vemos en el mundo natural, a pesar de la depresión económica que todos anuncian, Señor, por una palabra tuya, todo cambia. Por eso clamamos a ti, por tu misericordia, sea reactivada la economía a nivel global y a nivel local y nacional. Pero también en este tiempo rogamos porque se dicten leyes justas y equitativas, que no exalten los derechos de unos y promuevan la quita de derechos de otros, Señor. Tú eres un Dios justo, tú eres un Dios legal y, Señor, tú amas la justicia en lo íntimo. Y tu palabra dice que la justicia engrandece la nación y el pecado es afrenta de las naciones. Por eso rogamos por tu misericordia se dicten leyes justas y equitativas. Pero también, Señor, rogamos que en este tiempo se promueva la justicia social y siga incrementándose para que todos sean contemplados. Y en particular te rogamos por los niños, por los derechos de los niños. Señor, sobre todo que sean guardados sus derechos, el derecho a la vida, a la libre determinación, a que puedan saber qué está bien y qué está mal, y sobre todo, Señor, que sea resguardado su derecho a la intimidad. Sean guardados, Señor, por ti y sobre todo por un sistema legal que contemple sus derechos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy también te rogamos que sean abiertas puertas de los cielos para que haya nuevas oportunidades y pronto salgamos de este tiempo de aislamiento donde todo se ha detenido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos sentimos afrentados, estamos en aflicción. Tú conoces esto. Señor, en el nombre de Jesús, rogamos que por tu misericordia pronto sean activadas todas las áreas y muy prontamente, Señor, podamos volver a activarnos en todas esas áreas. En particular, clamo porque podamos volver a adorarte en comunidad, como es tu mandato, Señor, que no dejemos de congregarnos. Por tu misericordia, Señor,
Ya basta, ya es suficiente este tiempo. Y en el nombre de Jesús, tú derrames de tu gracia para que cada uno de nosotros podamos vivir este tiempo con una fe creciente en ti, buscando tu rostro, conociéndote y declarando que eres el Dios de la provisión. Y pronto podremos dar testimonio de que es así, porque eres Dios fiel, grande, fuerte, poderoso, que no te olvidas de los tuyos y que escuchas su clamor. Gracias, querido Dios. Amén. Qué buen tiempo de intercesión que tuvimos. Creemos que todas esas palabras de oración el Padre hoy las escuchó y Él enviará respuesta a nuestro favor. Así que seguí ahí en tu casa orando, intercediendo por nuestras naciones. Amén. Pero antes de cerrar, le voy a dar nuevamente el pase a los oradores de esta tarde para que puedan tener una palabra de salud. Pero en primer lugar vamos a darle la bienvenida nuevamente a la profeta Verónica Lugo de Acevedo. Verónica, un placer haberte escuchado en esta tarde. Bueno, ya finalizando, ¿no? Hay varias personas que se comunican conmigo en privado y me dicen que les gustaría que la cumbre durara un poquito más, como que se quedan con ganas sobre los temas que vamos exponiendo. Pero les contesto esto, les digo, solamente pretendemos dejar una idea sobre los temas y que después cada cristiano se ponga a buscar como estudiante de la palabra. Nunca olvidemos lo que Jesús dijo, que escudriñemos la Escritura, porque la Escritura es la que da testimonio de Jesucristo y ahí vamos a encontrar las respuestas. Hoy en día veo que está muy de moda que cada cristiano diga, bueno, yo pienso esto, yo opino lo otro. Y yo soy de las que me gusta decir, he decidido creer lo que dice la Sagrada Escritura y no importa mi opinión personal. Lo que importa realmente es lo que está escrito sobre las situaciones de vida que vivimos aquí en la tierra y eso es lo que abrazo en fe. Porque si es por opiniones, podemos morir opinando y eso no significa que estemos realmente relacionados con la verdad. Muy bien, Carlos Schul desarrolló el tema de prisioneros del sistema, ¿no? Y con ese gran ejemplo que dio del apóstol Pablo, que aunque por leyes romanas él estaba prisionero, hay una frase muy linda que citó de la Biblia, donde dice que la palabra de Dios no está prisionera. Qué bueno, qué lindo, qué maravilloso. Y también Daniel Saley, que habló muy claramente sobre lo que es ser prisioneros emocionalmente y espiritualmente. Que Dios nos libre y nos guarde, porque pareciera ser que esto de las prisiones emocionales cada día está abundando más, estas enfermedades del alma, y también las espirituales que son mucho más fuertes, ¿no? Pero tanto de la una, del sistema, como la emocional, como la espiritual, viene Dios con autoridad sobre sus hijos para que hagamos rompimientos proféticos. Créelo, porque es así. Créelo porque nuestro Dios es poderoso. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias Carlos, gracias Daniel, gracias Celi, gracias Hugo, gracias a la gente de la alabanza de Portland, Oregon. Que Dios les bendiga también por la ayuda que nos brindan. Gracias Lidia por tus oraciones. Dios seguramente las recibió y esperamos respuestas de misericordia de Dios. Gracias, profeta, por esas palabras de saludo y sabemos que cada palabra que sembraste en esta tarde algo va a ser en nuestras vidas. ¿Sí? Así que ahora le damos el pase al segundo orador de esta tarde, el apóstol Carlos Schulz. Queremos orar y tomar este tiempito para clamar por la palabra de Dios, esa palabra poderosa que trae rompimiento, que trae esperanza, que trae paz, expectativas en la vida de la gente. Así que ahí donde cada uno está, nos está siguiendo, nos está viendo, podemos unirnos en oración. La oración del justo puede mucho y la oración de muchos justos puede mucho más. Es una frase que la usaba y la usa siempre el evangelista Carlos Anacondia. Por eso en esta hora nos unimos en oración y la oración es maravillosa, sobre todo en este tiempo que tenemos que permanecer y tenemos que perseverar en la oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tomamos autoridad ahora
Declaramos tu poder, declaramos tu palabra. Declaramos, Señor, la unción del Santo que rompe, quebranta todo yugo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo declaro que tu palabra correrá como un río. Señor, bendigo a los ministros. Señor, que tu iglesia sea representada correctamente, que no haya temor, que haya valentía, Señor, que las circunstancias no nos detengan, sino que seamos realmente embajadores poderosos de Dios. Señor, tomamos este espíritu como el de Pablo, Señor, que con denuedo, valentía, entrega, anunciaba el evangelio. Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, a los ministros, bendigo, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que en este tiempo, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, Señor, estamos llevando ese evangelio poderoso del reino de Dios. Señor, que tu paz y tu amor inunde nuestras vidas y tu Espíritu Santo nos llene otra vez. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, querido apóstol. Siempre es una bendición escucharlos. Gracias por ese saludo. Le damos el pase y el lugar para su saludo al pastor Daniel Saley. Muchas gracias por estar allí compartiendo esta cumbre maravillosa que estamos viviendo, y quiero decirte algo de parte de Dios. Hay un rompimiento espiritual que viene en camino para tu vida. Ten confianza, ten ánimo, no se desespere tu corazón y busca de Dios, porque cuando el Señor ve un corazón sincero que se acerca al trono de su gracia, de su mismo trono será impartido poder sobre tu vida. Vas a ser empoderado y ese rompimiento profético, ese rompimiento espiritual va a transformar literalmente toda tu vida. Les bendigo y gracias por compartir juntos estos momentos tan preciados junto a la palabra de Dios. Wow, cómo se pasó toda la tarde recibiendo palabras del cielo. No hubo desperdicio de nada. La verdad que los oradores en esta tarde trajeron palabras reveladas que creo que comenzó una transformación, y no simplemente transformación, sino que un rompimiento en nuestras vidas. Sí, cada una de estas cumbres, yo no sé cómo lo viven ustedes, pero nosotros los esperamos con ansias. No sé si es el distanciamiento social o qué, pero hace que cada cumbre nos sintamos un poquito más cerca, Así más es. juntos, pudiendo saber que estamos creciendo, la estatura, la plenitud de Cristo, a donde nos quiere llevar a Él como iglesia. Así que estamos siendo desafiados. Te invito a que nos sigas en las redes. Podés buscarnos en YouTube como Fundación Red Veraca, y podés estar esperando cada anuncio también a través de Facebook, en el Facebook Verónica Lugo. Sí, así que si todavía no lo hiciste, hacé tu suscripción, porque hay nuevas noticias y hay cosas, hay actividades nuevas también que tenés que estar al tanto de todo eso. Por supuesto. Así que para nosotros nuevamente ha sido un placer que nos acompañes y que estés con nosotros juntos en esta quinta cumbre profética. Que Dios te bendiga. Abrazo virtual.
generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan solución, que no van a cambiar y su meta es ser radical y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que los sean, sus acciones son anormal. Si ven que brincamos, si ven que saltamos, es que somos redimidos.